Flor y Canto presenta. Número 249 del Compendio del Catecismo. ¿Es todo inmutable en la liturgia? En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina, que la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio, que la Iglesia puede y a veces debe incluso adaptar a las culturas de los diversos pueblos. Bueno, con esta pregunta se cierra, ¿no? Pues este cómo celebrar la liturgia y las diversas tradiciones litúrgicas. Entonces la pregunta ¿es todo inmutable la liturgia? Bueno, la pregunta viene a costa de que habíamos dicho que la liturgia es el encuentro tiene que conjugar esa fidelidad en la transmisión apostólica con esa capacidad también de significatividad y de ser expresivo y comprensible para el pueblo al que se dirige. Entonces, conjugar ambas cosas supone que, claro, hay cosas que son inmutables principalmente porque vienen del mismo Jesucristo, o de una tradición que la Iglesia pues, considera que es tan neurálgica que no se considera con autoridad para poder cambiar, ¿no? Pongo un ejemplo, porque es que en la vida de la Iglesia acontecen cosas que son también muy aleccionadoras, aunque estén lejanas a nuestra cultura, pero te aleccionan mucho. Hace ya bastantes décadas, ¿no?, llegó a la Santa Sede la consulta de alguna tribu de beduinos, pues nómadas en el desierto, cristianos católicos, que preguntaban a la Santa Sede la posibilidad de poder celebrar la Eucaristía no con trigo, porque en su contexto cultural les era difícil obtener el trigo y sin embargo tenían otro tipo de cereales. ¿Podrían ellos celebrar la Eucaristía con leche de camello en vez de con vino? ¿Podrían ellos celebrar la Eucaristía con otro tipo de cereal que no fuese el trigo? Y la Santa Sede pues pone esa consulta, ¿no?, en discernimiento ante lo que entiende que ha recibido la tradición, y su respuesta es no nos consideramos con autoridad para permitir el celebrar la Eucaristía pues con leche de camello, por ejemplo. No nos consideramos con la autoridad para poder dar ese permiso, porque estamos ante un elemento que consideramos inmutable, que viene de la tradición de Jesucristo. Por lo tanto, bueno, pues esa tribu, pues en vez de celebrar, si no dispone de vino para celebrar la Eucaristía, pues podrá también, aunque no sea a través del sacramento de la Eucaristía, podrá pedir la gracia de Dios, y Dios, en una circunstancia en la que alguien no puede celebrar la Eucaristía, puede darle su don y su gracia a través de un medio extrasacramental o de los demás sacramentos, hasta que pueda celebrar ese sacramento, ¿no? Pero cuando la Iglesia responde esto, es muy importante que entendamos que no se siente dueña de algo. Si se sintiese dueña de ello, podría dar el permiso, o no darlo según su sensibilidad, pero no es esa la cuestión. No somos dueños, la Iglesia no es dueña de poder cambiar lo que entiende que es inmutable, porque viene del mismo Jesucristo. Algo por el estilo, por cierto, ocurre con la famosa cuestión de la reivindicación del sacerdocio de la mujer. La Iglesia no se siente dueña de cambiar, de poder decir que puede cambiar, pretender cambiar algo que viene del mismo Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para... si la Iglesia hiciese eso, su estructura sacramental o su ser servidora de Jesucristo se perdería en ese mismo instante. La Iglesia, pues, tiene que guardar lo que es inmutable y después discernir, bueno, y esto que es inmutable, ¿de qué manera lo hacemos significativo, alcanzable, comprensible, pues pedagógico para la transmisión litúrgica? San Juan Pablo II, con motivo del 25 aniversario de la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, él publicó una carta apostólica en la que, hablando pues de la diversidad de las liturgias y de cómo hay que hacer buscar ese equilibrio de unidad en esa diversidad de las liturgias,
tiene el siguiente párrafo. La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero también puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas, incluso cismas. Es decir, cuidado, porque claro, la diversidad nos puede enriquecer o nos puede partir, porque si esa diversidad al final acaba siendo expresión de fe, de una fe diferente, porque es tan distinto esa celebración que en el fondo estamos creyendo en cosas distintas, pues entonces la diversidad en la celebración ha terminado generando un cisma. Y continúa, en este campo es preciso que la diversidad no perjudique la unidad. Acordaros de que el lex orandi, lex credendi, ese adagio es muy importante, porque eso que oramos juntos, eso que celebramos juntos, es lo que creemos juntos, con lo cual, pues ojito con que yo me voy a hacer una liturgia más bonita que la tuya, porque puede acontecer que esté cambiando la fe sin pretenderlo. Solo puede expresarse, continúa San Juan Pablo II, solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. Es decir, al final el criterio de obediencia es claro, la obediencia a las normas litúrgicas. Y voy a repetir esto y sé que estoy diciendo algo, pues quizás en nuestro tiempo políticamente incorrecto. San Ignacio de Loyola era en esto exquisito, la obediencia a las rúbricas litúrgicas, el que en misal se dan normas muy concretas de cómo celebrar la liturgia. Esa obediencia no es mero ritualismo, no es mero ritualismo, es una obediencia en la fe. Y por último, dice San Juan Pablo II, la adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. ¿Qué quiere decir con esto San Juan Pablo II? A ver, cuando decimos es que hay que adaptarse al lenguaje del mundo, bueno, un momento, no hay que mundanizarse. No confundamos hacer entendible un mensaje al mundo con mundanizarse. Esa diferencia es una diferencia, a veces confundimos inculturarse con mundanizarse, no tiene nada que ver. Asumir el espíritu del mundo es destruir el cristianismo. Sin embargo, tener la capacidad de transmitir a este mundo de una manera comprensible los mensajes es otra cosa. Esa es la inculturación. Y dice San Juan Pablo II que para hacer bien esto hay que convertir nuestro propio corazón. Incluso para ser conscientes de esa manera de qué es propio del espíritu del mundo y qué es propio, ¿no?, pues de la fidelidad al seguimiento de Jesucristo, y qué nace del corazón de Cristo, que quiere comunicarse al hombre y hacerle entender el mensaje de amor que Dios le tiene reservado.